Aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio del cáncer de colon. El cáncer es una de las enfermedades de gran impacto en la salud de las personas, y constituye uno de los mayores problemas en la salud pública a nivel mundial. En el mundo, los diversos tipos de neoplasias ocupan el segundo lugar en las estadísticas de mortalidad. 1. El cáncer colon es uno de los tumores más frecuentes en los países desarrollados y, aunque su incidencia en los países en vías de desarrollo como India o los países africanos puede ser hasta 25 veces menor, se está empezando a observar un aumento del impacto de la enfermedad sobre su población. La Organización Mundial de la Salud estima que al año se detectan aproximadamente 945.000 nuevos casos en todo el mundo y se producen en torno a 492.000 muertes debido a esta enfermedad. 2. El cáncer de colon es una neoplasia maligna del aparato digestivo frecuente en la actualidad. Constituye el segundo cáncer en frecuencia después del pulmón en el hombre y el de mama en la mujer. Es también conocida la existencia de notables diferencias en la incidencia del cáncer de colon entre los diferentes países. Tasas altas de mortalidad de 13 a 25 muertes /100,000 habitantes son característicos en los países europeos, Estados Unidos y Australia. Tasas anuales moderadas de mortalidad de 5 a 12 muertes /100,000 habitantes. Corresponden a países del este de Europa, España e Israel, y tasas anuales de mortalidad anual baja de 0,2 a 4 muertes /100,000 habitantes se dan en países asiáticos, América Central y Sudáfrica. En África el cáncer de colon tiene una incidencia bajísima. 3. Cada año se diagnostican en el mundo 570.000 nuevos casos de CCR. Más de la mitad, 300.000, en Europa y en Estados Unidos, donde da lugar a unas 200.000 muertes anuales. Al menos un tercio de los adultos de la población industrializada desarrolla un adenoma de colon, pero solo un 10% progresa a carcinoma invasivo. La prevalencia muestra una amplia variación geográfica, con mayor incidencia en Asia, donde el 10 a 15% de los adultos tienen uno o más adenomas. 4. El cáncer de colon es la segunda causa de mortalidad por cáncer, después del cáncer de pulmón, en Estados Unidos, y el tercero en orden de frecuencia entre las localizaciones primarias de neoplasias malignas tanto entre los hombres como en las mujeres. Se diagnostican anualmente casi 1 millón de casos en todo el mundo, y supone un 9 a 10% de todas las neoplasias malignas del ser humano. Las incidencias máximas se observan en Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Las menores se localizan en India y Sudamérica, y entre la población árabe israelí. 5. Según el Anuario Estadístico de Salud, publicado en 2014, la mortalidad por cáncer de colon en Cuba fue de 2.081 defunciones en el 2013 y en 2014 existió 21.77 muertes, donde muestra que existió un incremento, y el sexo, el más afectado, fue el femenino. En Cuba el cáncer constituye la segunda causa de mortalidad y la neoplasia de colon constituye el segundo cáncer en orden de frecuencia en la mujer y la tercera en el hombre. En Caibarien hay diagnosticado actualmente 53 pacientes con cáncer de colon, 3 de ellos el pasado año. 6. Dentro de los principales factores de riesgos podemos encontrar la edad. El riesgo de contraer cáncer colon se incrementa al aumentar la edad. La mayoría de los casos ocurren entre los 60 y 70 años, mientras que antes de los 50 años es poco común, a menos que haya una historia familiar de aparición temprana de cáncer colon. Otros factores de riesgos que influyen en la aparición del cáncer de colon son los pólipos de colon, en particular pólipos adenomatosos, la historia de haber padecido cáncer en otro sistema de órganos. Los individuos que previamente hayan sido diagnosticados y tratados por tener cáncer tienen un mayor riesgo que la población general de contraer cáncer colon en el futuro. Las mujeres que hayan tenido cáncer de ovario, útero o del seno tienen un riesgo aumentado de la aparición de cáncer de colon. Historia en la familia. De cáncer colon, las enfermedades del colon, como la colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn. El fumar. La dieta. Los estudios demuestran que una dieta rica en carne y baja en frutas, vegetales,
aves de corral y pescados aumenta el riesgo de cáncer colon, la actividad física. Aquellos que son activos físicamente tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer colon. Los virus. El estar expuesto a ciertos virus, en particular el virus del papiloma humano, puede estar asociado con cáncer de colon. 7. El cáncer colon no suele dar síntomas hasta fases avanzadas y por eso la mayoría de pacientes presentan tumores, que han invadido toda la pared intestinal o han afectado los ganglios regionales. Cuando aparecen, los síntomas y signos del carcinoma colon son variables e inespecíficos. La edad habitual de desarrollo del cáncer colon es entre los 60 y 80 años de edad. En las formas hereditarias el diagnóstico acostumbra a ser antes de los 50 años. Los síntomas más frecuentes incluyen hemorragia rectal, cambios en las defecaciones y dolor abdominal. La presencia de síntomas notables o la forma en que se manifiestan depende un poco del sitio del tumor y la extensión de la enfermedad. Topográficamente puede ser izquierdo y derecho y manifiestan síntomas diferentes. El cáncer de colon derecho, los principales síntomas que produce son el dolor abdominal, síndrome anémico y, ocasionalmente, la palpación de un tumor abdominal, síntomas obstructivos o alteraciones notables del hábito intestinal. El cáncer de colon izquierdo, los principales síntomas que produce son la oclusión intestinal, el sangramiento. 8. La sangre oculta en heces fecales es una prueba rápida cualitativa para la detección de sangre humana oculta en heces fecales. Es un inmunoensayo cromatográfico tipo sándwich muy útil para el diagnóstico precoz y seguimiento de desórdenes gastrointestinales que provocan sangramientos. Emplea una combinación de anticuerpos monoclonales y policlonales para la identificación selectiva de hemoglobina humana cuando está presente en la muestra. La muestra debe colectarse en recipientes limpios y secos. No debe colectarse en las siguientes situaciones: durante el periodo menstrual, presencia de sangre en orina o sangrados por otras causas. El paciente debe permanecer varios días previos a la realización del análisis sin consumir carnes rojas. La muestra, una vez diluida, no debe ser almacenada. El examen es positivo cuando aparece una banda de color rosada púrpura en la región del control C y otra en la región de la muestra P. Es negativo cuando aparece una banda de color rosado púrpura solo en la región del control C, y es no válido cuando no aparece la banda de color rosado púrpura en la región del control C, o aparece una banda de color rosado púrpura en la región de la muestra T. 2. 9. Un gran porciento de pacientes que padecen cáncer de colon sufren las consecuencias de un diagnóstico tardío que impide una evolución favorable. En la actualidad, esta patología, tanto en Cuba como en el municipio de Caibarien, produce una elevada mortalidad y existe una elevada prevalencia debido a los malos estilos de vida y factores de riesgos que existen en nuestra sociedad. Además, es indicado con poca frecuencia la sangre oculta en heces fecales por parte del equipo básico de salud, por lo que decidimos realizar esta investigación, ya que no existen estudios anteriores sobre el tema y este constituye un problema de salud en Caibarien. ¿Cuáles son los aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio del cáncer de colon en el municipio de Caibarien en el año 2016? Objetivos. Objetivo general: determinar los aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio del cáncer de colon en el municipio de Caibarien. Objetivos específicos. 1. Describir características demográficas de los pacientes con cáncer de colon. 2. Identificar los factores de riesgo de cáncer de colon presentes en el grupo estudiado. 3. Determinar manifestaciones clínicas y localización más frecuentes en los pacientes con cáncer de colon. 4. Describir el diagnóstico histológico y la positividad de la prueba de sangre oculta en heces fecales en los pacientes con cáncer de colon. Marco teórico referencial. El cáncer ha existido siempre y en todas partes del mundo. Momias peruanas y diferentes huesos fosilizados en África que data hace 5.000 a 6.000 años presentan huellas de cáncer. En la medicina griega y romana se mencionan enfermedades que se corresponden con la forma del cáncer actual. Así, la primera definición de la enfermedad se le agradece a Hipócrates. Él la nombró caquinos, siguiendo el ejemplo del crustáceo.
El físico romano Aulus Cornelius Celsus, autor de De Re Medica, conocido por sus estudios sobre el origen del tumor, color y dolor, pero también porque trabajó con remedios opiáceos, llevó más adelante la teoría de Hipócrates y empleó por primera vez la designación latina canroem. A él le siguió el médico griego Galeno de Pérgamo, nacido en la actual Bérgame en Turquía. En su libro de Naturalibus Facultativus, clasificó como cáncer a la maligna y ácida bilis negra. El filósofo francés René Descartes, 1596 a 1650, y el astrónomo italiano Galileo Galilei, 1564 a 1642, retomaron de nuevo la teoría, según la cual el cáncer es una enfermedad general. Descartes señaló la linfa como el principal causante del mal oscuro, en lugar de la bilis negra. Este es el fluido corporal donde el tumor tiene su origen, y puede coagularse con la relativa rapidez en uno u otro lugar en el organismo y generar un cáncer, localizado y claramente delimitado. 10. El colon se compone de un tubo de diámetro variable con una longitud aproximada de 150 centímetros. El íleon terminal desemboca en el ciego a través de una invaginación engrosada y areolar, la válvula ileocecal. El diámetro del colon derecho es mayor que el del colon izquierdo. El colon ascendente, cuya longitud es de aproximadamente 15 centímetros, sube por el lado derecho hasta el hígado. El colon transverso mide unos 45 cm de longitud. Esta estructura, que cuelga entre las flexuras hepática y esplénica fijas, está totalmente investida de peritoneo visceral. El colon descendente queda ventral al riñón izquierdo y baja unos 25 cm desde la flexura. Su diámetro es menor que el del colon ascendente. La longitud del colon sigmoideo, estructura dotada de gran movilidad, varía entre 15 y 50 centímetros, promedio de 38 centímetros. En un sentido amplio, el colon recicla los nutrientes, mientras que el recto se encarga de eliminar las heces. El reciclamiento de los nutrientes depende de la actividad metabólica de la flora cólica, la motilidad del colon y la absorción y secreción de la mucosa. La eliminación de las heces presupone la deshidratación del contenido cólico y la defecación. 11. El cáncer inicia como una alteración celular que provoca un aumento descontrolado de células anormales que crecen de forma invasiva y se propagan a través de los tejidos, lo que perturba el funcionamiento normal del organismo. Cualquier parte del cuerpo es susceptible de verse afectada, de forma tal que existen más de 100 tipos de esta enfermedad. 12. El cáncer colon corresponde a todos aquellos tumores ubicados en el intestino grueso, pudiendo estos tumores localizarse por lo tanto desde la valva ileocecal hasta el recto. En el mundo, cada año se registran aproximadamente 1 millón de nuevos casos de cáncer colon y medio millón de muertes, con una tasa cruda mundial de mortalidad de 8,1/100.000 HAV. Las que afectan principalmente a las regiones más desarrolladas, 25,1/100.000 HAV. Mientras que en las de menor desarrollo la tasa es significativamente inferior, 3,9/100.000 HAV. 13. El cáncer colon constituye un problema de salud pública a escala mundial. Tanto en Europa como en la mayoría de los países desarrollados representa el segundo cáncer más frecuente en ambos sexos y la segunda causa de muerte por cáncer. 14. En España se registraron en el año 2009 19.166 casos nuevos de colon con una tasa bruta de 58,9%, .000 en hombres y 46 horas y 59 minutos en mujeres. 15 En el año 2010 se produjeron 10.952 muertes por cáncer colorectal, 5.951 en hombres y 5.001 en mujeres. 13, siendo la segunda causa de mortalidad por cáncer considerados ambos sexos, detrás del cáncer de pulmón, ambos sexos, siendo la tercera causa de muerte por cáncer en los hombres y segunda en las mujeres. 16. En 2012 aproximadamente 5.900 hombres hispanos y 4.800 mujeres hispanas fueron diagnosticados con cáncer de colon. El cáncer de colon es el segundo cáncer más comúnmente diagnosticado tanto en las mujeres como en los hombres hispanos. Las tasas de incidencia de cáncer de colon y recto entre las mujeres y los hombres hispanos son de 15 y 19% menores, respectivamente,
que las de los blancos no hispanos. 17. En la población mundial, el cáncer colon es la tercera neoplasia en orden de frecuencia. Es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, luego del de mama, y la tercera entre los hombres, luego del de próstata y pulmón. En Cuba, el cáncer colon ocupa, dentro de los tumores malignos, el tercer lugar en mortalidad para ambos sexos. Es responsable de aproximadamente el 9% del total de las defunciones por tumores malignos en el presente siglo, con mayores niveles de mortalidad en las mujeres. 18. Cánceres esporádicos son aquellos en los cuales al individuo afectado no se le conoce un antecedente familiar con la enfermedad. Los cánceres familiares tienden a ocurrir en varias generaciones de una familia y los individuos afectados frecuentemente tienen familiares cercanos, hermano, hermana, padre, con el mismo tipo de cáncer. Es posible que estos individuos hereden genes defectuosos los cuales resultan en el desarrollo de un tipo particular de cáncer. Individuos con un antecedente familiar de cáncer colon tienen un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. El grado de riesgo depende del tipo de familiar afectado. Por ejemplo, el riesgo es mayor si un miembro inmediato de la familia ha sido diagnosticado con cáncer colon. Mientras más cercano se relacione un individuo a alguien con cáncer colon, más alta es la probabilidad de que ellos vayan a compartir los genes defectuosos. El cáncer colon heredado representa aproximadamente un 5% de todos los cánceres colorectales. 19. Para casi todos los tipos de cáncer estudiados hasta la fecha, parece como si la transición de una célula normal y saludable a una célula cancerosa es una progresión gradual que requiere de cambios genéticos en varios oncogenes y supresores de tumores diferentes. Esta es una razón por la cual el cáncer es mucho más frecuente en las personas mayores. Para generar una célula cancerosa, una serie de mutaciones ocurren en la misma célula. Dado que la probabilidad de convertirse en cualquier gen mutado es muy baja, es lógico pensar que la probabilidad de varias mutaciones diferentes que ocurren en la misma célula es muy poco probable. Por esta razón, las células en un cuerpo de 70 años han tenido más tiempo para acumular los cambios necesarios para formar las células cancerosas, pero los de un niño es mucho menos probable que hayan adquirido los cambios necesarios. Por supuesto, algunos niños padecen cáncer, pero es mucho más común en las personas mayores. Más del 91% de los pacientes son diagnosticados con cáncer colon a los 50 años. 20. La incidencia de cáncer de colon se correlaciona en gran medida con factores de cierto estilo de vida, incluyendo la dieta. Es muy difícil, sin embargo, identificar los artículos alimenticios que provocan un cáncer en particular. Los estudios muestran correlaciones entre el consumo crónico de alcohol y la ingesta de folato bajos a mayor riesgo de cáncer. 21. Por otro lado, algunos factores dietéticos están asociados con un menor riesgo de cáncer colon. La investigación sugiere que una dieta rica en frutas y verduras puede proporcionar un efecto protector contra el cáncer. 22. El calcio también se cree que posiblemente pueda jugar un papel protector. Los estudios con animales de laboratorio muestran que el calcio puede unirse a los ácidos grasos y la bilis y disminuir sus efectos nocivos en las células que forman el revestimiento del colon. 23. Varios estudios han encontrado una asociación entre el aumento de índice de masa corporal y el riesgo de cáncer colon. Esto se ha encontrado más en hombres que en mujeres. Esta diferencia puede ser causada por el efecto del estrógeno, una hormona del sexo esferoidal. El estrógeno tiene una estructura que está relacionada con el colesterol. Producido por los ovarios, el estrógeno tiene efectos sobre los sistemas reproductivo, cardiovascular y esqueletal. El estrógeno también es un factor de crecimiento en algunos tipos de células, incluyendo las células de la mama. Los inhibidores del estrógeno tales como el tamoxifeno funcionan para bloquear los efectos del estrógeno sobre el crecimiento. Vea también, receptor de estrógeno. Una hormona, un químico producido por las células que altera la actividad de otras células. Los químicos pueden ser lípidos, tales como la testosterona y el estrógeno, o proteínas tales como la insulina. Las hormonas pueden actuar en lugares lejos de su sitio de origen. El estrógeno, por ejemplo, es producido primordialmente por las células en los ovarios, pero actúa sobre las células en el seno y otros
Lugares femeninos que se cree que tiene un efecto protector contra el cáncer colon. Las mujeres con altos índices de masa corporal tienden a tener mayores niveles de estrógeno en comparación con las mujeres con menores índices de masa corporal. Los niveles más altos de estrógeno pueden contrarrestar los efectos negativos de una BMI. 24. Los estudios han encontrado una asociación entre el consumo de tabaco y un aumento del número de pólipos hiperplásicos en el colon y el recto. Mientras que la mayoría no lo hace, los pólipos hiperplásicos pueden convertirse en cáncer colon. El vínculo entre el tabaco y los pólipos hiperplásicos parece depender más de que tan recientemente se fumó y no de la duración del hábito de fumar. 25. A un crecimiento anormal en el revestimiento interior del colon o recto se le conoce como un pólipo. Un crecimiento pequeño que extiende del forro del intestino grande. Varios pólipos parecen como una masa redonda pequeña encima de un rabillo pequeño. Varios pólipos no se vuelven cancerosos, pero pueden causar anemia si son dañados y sangran. Tipos comunes de pólipos incluyen los pólipos adenomatosos, adenomes, hiperplásticos e inflamatorios. Los pólipos hiperplásticos e inflamatorios generalmente no representan un problema. Sin embargo, los pólipos adenomatosos pueden progresar y convertirse en un cáncer. 26. Las manifestaciones clínicas habituales en los pacientes con cáncer colon se relacionan con el tamaño y la localización del tumor. Las lesiones situadas en el lado derecho del colon suelen ser asintomáticas, aunque, cuando los síntomas se manifiestan, suelen causar dolor abdominal sordo y poco definido, hemorragia y anemia sintomática, que causa debilidad, cansancio y pérdida de peso, en lugar de una obstrucción del colon. Los tumores localizados en el lado izquierdo suelen producir cambios en el hábito intestinal, hemorragia, dolor por meteorismo, disminución del calibre de las heces, estreñimiento, aumento del uso de laxantes y obstrucción del colon. En ocasiones las metástasis a distancia, particularmente las metástasis hepáticas, pueden producir los síntomas clínicos iniciales. 27. La clasificación de la neoplasia de colon fue establecida por Dux en la primera mitad del siglo XX y es la que se utiliza en la actualidad. Esta se describe mediante 3 parámetros. Extensión, te indica el grado de infiltración tumoral en la pared del intestino. Grueso. Ganglios afectados. N indica si el tumor se ha extendido a ganglios situados en las proximidades del tumor. Metástasis. M indica si ha existido invasión de otros órganos por parte del tumor. Representación gráfica de la evolución de un tumor colon desde el estadio inicial hasta que produce la invasión de otros órganos. 28. La sangre oculta en heces fecales se utiliza para saber si hay presencia de sangre en la materia fecal, no observable a simple vista. Varias son las causas que pueden generar la aparición de sangre oculta en la materia fecal, entre ellas los pólipos o el cáncer colon. Una ventaja de este examen es su simpleza y que puede ser realizado por el paciente en su propia casa. Los nuevos reactivos inmunoquímicos para detectar sangre en la materia fecal son más sensibles y no requieren una dieta previa, lo que incrementa considerablemente su aceptación. La realización de estos test en forma anual o bienal ha demostrado ser un método efectivo para reducir la mortalidad por cáncer de colon. A las personas que con este test se detecte sangre oculta en materia fecal se les debe realizar una colonoscopía que posibilite la visualización directa de toda la mucosa del colon para la detección de la causa de sangrado, entre las cuales se encuentran los adenomas o cáncer de colon en etapas tempranas, además de la posibilidad de tomar biopsias y resecar lesiones durante el mismo procedimiento. 29. Esta prueba se refiere a cantidades muy pequeñas de sangre que no pueden ser detectadas a simple vista o por inspección visual, pero puede ser detectada por pruebas químicas. La detección de sangre en heces, excremento, no necesariamente indica cáncer, solamente ayuda a los profesionales en el cuidado de la salud a hacer un diagnóstico preciso. Actualmente existen 2 métodos usados para detectar la sangre oculta. Prueba Wyatt de sangre oculta en materia fecal, FODT. Esta prueba detecta la actividad de la peroxidasa, una enzima encontrada en la sangre. El análisis o prueba puede ser realizado utilizando un kit casero que se puede obtener de los centros de salud.
Requiere tomar una muestra de adentro y fuera de los 3 movimientos fecales separados. Las muestras son colocadas en placas y devueltas para ser analizadas. Algunos alimentos, medicamentos y suplementos pueden ocasionar falsos positivos, así que es necesario seguir cuidadosamente las instrucciones del personal de su centro de salud o de los proveedores de la prueba. Prueba fecal inmunoquímica, FIC. La muestra fecal inmunoquímica es más avanzada, más fácil de usar que la prueba mencionada arriba, FOVT, ya que muestra una mejor combinación de sensibilidad y especificidad. La prueba utiliza anticuerpos para detectar la presencia de hemoglobina. Este método no es afectado por los alimentos, medicamentos o suplementos y es más fácil para los que están sujetos a esta prueba de obtener las muestras. El análisis solo necesita la superficie de 2 de los movimientos fecales. Aunque la prueba inmunoquímica es más fácil de utilizar, también es necesario seguir las instrucciones adecuadamente. 30. Una vez realizado el diagnóstico clínico de cáncer colon, debe emprenderse una serie de pasos diagnósticos y de evaluación. Es importante la confirmación, mediante biopsia, del tumor maligno, a través de una colonoscopía o una punción con aspiración con aguja fina guiada por TC. Si no puede biopsiarse una lesión obstructiva, puede realizarse una citología mediante cepillado 3. El mejor método del que se dispone en la actualidad para el diagnóstico del cáncer colon es la colonoscopía. La sensibilidad para detectar un carcinoma se ha estimado en un 90%, tiene un valor predictivo negativo del 100%, lo que quiere decir que ante un informe negativo se podrá tener la seguridad y tranquilidad de eliminar por completo la presencia de una neoplasia maligna 31. La colonoscopía se realiza con un endoscopio que permite examinar la superficie mucosa de la totalidad del colon. Para considerarla completa debe llegar al ciego. Visualización de la válvula ileocecal o del orificio apendicular, hecho que se consigue entre el 80 y 95% de las exploraciones. La colonoscopía se debe realizar bajo sedación utilizando fármacos intravenosos, y requiere efectuar una dieta baja en residuos los días previos a la exploración y limpieza anterógrada del colon con administración de laxantes e ingesta abundante de agua. Se debe efectuar una exploración minuciosa durante la retirada, la cual debe durar un mínimo de entre 6 y 8 minutos. El examen dura entre 20 y 40 minutos. La mayoría de las personas se recuperan totalmente después de una hora de reposo. 12. El tratamiento del cáncer colon se puede dividir en 2 categorías, etapa temprana y avanzada. El tratamiento de la etapa temprana implica tumores que están limitados al colon o recto. El tratamiento de la etapa avanzada implica tumores que se han extendido a otras regiones del cuerpo. Las opciones de tratamiento dependen del tamaño del tumor, su ubicación, la condición física del paciente y la etapa del cáncer. 32. La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo aceptado universalmente para el cáncer colon. La cirugía curativa debe extirpar el tumor con bordes amplios y aumentar al máximo la linfadenectomía regional, de modo que se disponga de al menos 12 ganglios linfáticos para el estudio anatomopatológico. En las lesiones situadas por encima del recto se considera adecuada la resección tumoral con un borde de al menos 5 centímetros de colon microscópicamente no afectado, aunque la ligadura de troncos vasculares que se necesita para realizar una linfadenectomía adecuada puede exigir la realización de resecciones intestinales de mayor tamaño. Han aparecido técnicas de colectomía laparoscópica que parecen tener la misma eficacia terapéutica y de estadificación que la colectomía abierta, con ligeros descensos de la duración de la estancia hospitalaria y el uso de analgésicos, así como mejores resultados estéticos. Puede que sea aconsejable la colectomía subtotal o la ileoproctostomía en los pacientes con cáncer de colon, potencialmente curable y con adenóumes diseminados por el colon, en los pacientes con antecedentes personales de cáncer colon previo o en aquellos con antecedentes de esta neoplasia en familiares en primer grado. 33. Diseño metodológico. Se realizó una investigación epidemiológica con enfoque descriptivo y de corte transversal, que permitió determinar los aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio de los pacientes con cáncer de colon en el municipio de Caibarien. La población de estudio estuvo conformada por 54 pacientes mayores de 19 años.
diagnosticados con cáncer de colon en Caibarien entre enero 2016 a diciembre 2016. Se realizó muestreo intencional, para lo que se establecieron por el equipo de investigación criterios de inclusión y exclusión, quedando conformada la muestra por 54 pacientes. Criterios de inclusión. Pacientes de 19 años y más con diagnóstico positivo de cáncer de colon por biopsia atendidos en la consulta de gastroenterología del municipio Caibarien entre enero de 2015 y diciembre de 2016. Todo paciente con el diagnóstico de cáncer de colon que estén dispuesto a cooperar con la investigación cumpliendo todos los principios éticos y bioéticos anexo 1. Criterios de exclusión. Pacientes que no se encuentren residiendo en su área de salud en el momento de la investigación. A la totalidad de la muestra se revisó la historia clínica individual y se le aplicó, por un personal especializado en el marco de la consulta médica y visitas a la familia, una encuesta. Anexo 2 y 3, instrumento cualitativo, válido para describir donde las características, clínica, epidemiológica y de laboratorio. Operacionalización de las variables. Edad. Se refiere a la edad cumplida en años del paciente en el momento de la investigación. Formado por 3 grupos cerrados y un final abierto. Escala, menor de 40 años. De 40 a 49 años. 50 a 59 años. 60 a 69 años. 70 y más años. Sexo. Se refiere a las características sexuales primarias y secundarias del paciente que lo identifican masculino o femenino. Escala. Masculino. Femenino. Área de salud. Se refiere al área de atención primaria a la que pertenece el paciente según su residencia habitual. Escala. Policlínico Leandro Figueroa Glés. Policlínico Pablo Agüero Guedes. APF de cáncer de colon. Se considera su presencia cuando se identifica el antecedente de cáncer de colon en familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Escala madre. Padre. Hermanos. Abuelos. No antecedentes. AP de cáncer. Cuando se recoge el antecedente de cáncer con diagnóstico positivo por biopsia en el paciente en momento anterior al cáncer actual. Escala. Sí antecedentes. No antecedentes. Tabaquismo. Se refiere a la exposición o no al tabaco del paciente. Escala. No fumador. Cuando el paciente nunca ha fumado. Fumador pasivo. Permanece en locales cerrados de forma mantenida con fumadores activos, ya sea en el domicilio o centro laboral o estudiantil. Exfumador. Cuando el paciente refiere antecedentes de haber fumado y abandono la adicción al menos primer año anterior al diagnóstico de cáncer de colon. Fumador activo. Cuando fuma actualmente o refiere haber abandonado la adicción en un periodo menos a un año antes al diagnóstico del cáncer. Dieta. Cuando la dieta que ingiere con regularidad incrementa la probabilidad de padecer cáncer de colon. Escala. Con riesgo. Consume 3 o más veces por semana carnes rojas y además refiere pobre consumo de vegetales y frutas, menos de 3 veces por semana, y pobre en pescado y aves. Sin riesgo, dieta rica en frutas, veggies y carnes de pescado y aves. Actividad física. Se refiere a la actividad física sistemática del paciente. Escala. Adecuada. Realización de actividad física por más de 45 minutos al día y más de 3 veces a la semana. No adecuada. No realización de ejercicio físico menos de 3 veces por semana y menos de 45 minutos. AP de enfermedades del colon. Se refiere a otras enfermedades del colon que ha padecido el paciente antes del cáncer y que pudieran haber incrementado el riesgo de padecer esta enfermedad. Escala. Pólipos de colon. Colitis ulcerativa idiopática. Enfermedad de Crohn. Otras. Manifestaciones clínicas. Se refiere a los síntomas y signos de la enfermedad neoplásica en el paciente. Escala.
Cambio en hábito intestinal. Sangre en el recto en ausencia de hemorroides. Tumoración abdominal localizada en el hemiabdomen derecho o izquierdo. Oclusión que se presenta abruptamente sin precisar causa. Síndrome anémico progresivo. Malestar abdominal y dolor al defecar. Diarreas. Constipación. Localización. Se refiere al lugar del colon donde se encuentra localizado el tumor maligno. Escala. Colon derecho, desde el esfínter ileocecal hasta colon transverso. Colon izquierdo, desde colon transverso hasta sigmoide. Diagnóstico histológico, se refiere a la tipología del tumor determinado por biopsia. Escala. Adenocarcinoma. Carcinoma epidermoide. Positividad de sangre oculta. Se refiere a la realización o no de este medio diagnóstico en el paciente y a su resultado. Escala. Realizada, positivo o negativa. No realizada. Resultados. La distribución por edad y sexo de la muestra de pacientes con cáncer de colon en el municipio de Caibarien se resume en la tabla 1. Tabla 1. Pacientes con cáncer de colon por edad y sexo Caibarien 2016. Razón masculino / femenino igual a 1,84. Chi cuadrado igual a 3,8821 P igual a 0,5665. Como muestra la tabla 1, el sexo femenino fue el más afectado para un total de 35 pacientes que representa el 64%. Los grupos etarios que presentaron mayor número de casos fueron de 60 a 69 y de 70 a 79 para un total de 13 casos cada uno que representa el 24.07%. Al comparar cuál sexo fue el más afectado corrobora que fue significativamente mayor el porciento de mujeres que de hombres que los presentaron, P igual a 0.5665. Chi cuadrado. No se corrobora dependencia significativa entre la edad de los pacientes y la presencia, P igual a 3.8821. La distribución de pacientes con cáncer de colon por área de salud en Caibarien se resume en la tabla 2. Tabla 2. Distribución de pacientes con cáncer de colon por área de salud. Caibarien 2016. La tabla 2 muestra el área de salud que más pacientes presentó con estas patologías. El Policlínico 1 Leandro Figueroa tuvo 29 casos para un 53.70%, mientras que el Policlínico 2 Pablo Agüero presentó 25 casos para un 46.30%, de manera que no hubo una gran diferencia entre ambos. La distribución de tumores malignos en pacientes con cáncer de colon. Caibarien se resume en la tabla 3 y gráfico 1. Tabla 3. APF de tumores malignos en pacientes con cáncer de colon. Caibarien, 2016. La tabla 3 nos muestra que la mayoría de los pacientes no tenían familiares con tumores malignos de colon para un 74%. Mientras que un total de 14 pacientes sí tenían familiares que presentaron este tipo de neoplasia. Gráfico 1. APF de tumores malignos en pacientes con cáncer de colon. Caibarien, 2016. Fuente, tabla 3. La distribución de pacientes con antecedentes patológicos personales de tumores malignos en Caibarien se resume en la tabla 4 y en el gráfico 2. Tabla 4. Antecedentes patológicos personales de tumores malignos en pacientes con cáncer de colon Caibarien 2016. En la tabla 4 podemos observar los antecedentes personales de tumores malignos. Obtuvimos como resultado que 40 pacientes no tenían antecedentes, lo que representa el 74.07%. Mientras 5 padecían de cáncer de próstata para un 9.26%, 3 sufrieron cáncer de endometrio para un 5.56%. 2 pacientes con tumor de mama para un 3.70% y un paciente presentó tumor en la glándula tiroidea para un 1.85%. Gráfico 2. App de cáncer. Fuente, tabla 4. La distribución de los estilos de vida no saludables en pacientes con cáncer de colon en Caibarien se resume en
La tabla 5. Tabla 5. Estilos de vida no saludables en pacientes con cáncer de colon. Kaivari en 2016.